Bueno, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar nuevamente presentes en este estudio de las epístolas pastorales. Estamos ya prácticamente concluyendo la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El día de hoy vamos a ver los primeros versículos del capítulo 4, que es el último que tenemos. Entonces, vamos a compartir aquí la pantalla para ubicarnos en lo último que vimos la semana pasada. Ahí sí tenemos, Timoteo. Sí. Ok, bueno. La semana pasada, entonces, estudiábamos o analizábamos lo que Pablo le está diciendo a Timoteo con relación a las escrituras. Ya pues hablamos un poquito de lo que eran las escrituras en aquella época, qué era lo que significaba. Y Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, aquí ya refiriéndose al Antiguo y al Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces recordemos que esta es una carta, es una epístola. Los versículos y los capítulos, eso ha sido una adición de las sociedades bíblicas, pero en el original pues era una carta corrida que se leía así, de corrido, sin divisiones. Entonces, por eso yo acostumbro siempre leer en donde nos quedamos, porque eso tiene una continuidad y pues nos ubica en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Entonces, el tema de hoy está en 2 Timoteo 4 al 1, 4 al 1 al 5 y hemos puesto aquí el título delante de Dios y de Jesucristo. Como pueden ver ustedes, aquí están los elementos de un juicio, un martillo, la balanza y un reloj de arena que nos habla del tiempo y pues un libro que pues vamos a relacionar con las escrituras, con la Biblia. Entonces quiero pedir por favor que alguien nos lea los primeros 2 versículos de 2 Timoteo capítulo 4. Los pueden leer en pantalla o si tienen alguna versión, cualquiera que sea, pues leámoslo en la Biblia que tengan a la mano. ¿Quién dice yo? Yo les puedo leer. Dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán, Está bien, vamos a empezar por eso. Lo de hoy llega hasta el capítulo 5, pero vamos por partes. Entonces, no sé qué versión es esa, pero fíjense cómo empieza. Te suplico, dice, ¿verdad? Te suplico encarecidamente, creo que oí que decía. Y la verdad es que Pablo recordemos, está escribiendo sus últimas palabras. Está pronto a ser ejecutado, está condenado a muerte. Especie de obsesión o de desesperación por transmitir su pensamiento a Timoteo, a la iglesia. Él ha fundado muchas iglesias, él ha hecho una obra impresionante en el ministerio, esparciendo el evangelio por buena parte de Europa, por Asia, y él quiere que eso no pare. Él sabe que el desarrollo del evangelio depende mucho
del conocimiento de las Escrituras. Por eso está diciéndole a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil. La permanencia de la iglesia, hermanos, depende de que conozcamos la verdad. Dice la, la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad, pues, es Cristo Jesús. Entonces, no puede permanecer el Evangelio, no puede permanecer la iglesia sin la transmisión de la verdad. Entonces, Pablo quiere que esa verdad sea transmitida, ha venido hablando de eso, que sea transmitida rectamente, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se hable lo que las Escrituras dicen, sin ideas personales, sin meter pues creatividad de cada quien, sino simplemente basarse en la sana doctrina, que es pues, el estar encuadrados correctamente en lo que dice la Escritura. Y su preocupación también es que pues, se introduzcan doctrinas falsas que desde el principio de la iglesia se empezaron a introducir en las diferentes congregaciones. Entonces Pablo estuvo muy cuidadoso, muy preocupado por eso, Pedro también. Y aquí pues le está encargando a su discípulo Timoteo que suplicando encarecidamente eh, que cuide eso, que cuide la enseñanza, que cuide la predicación. Y no puede ser más solemne la forma en que se lo dice. De esta forma, creo que no pudo haber encontrado argumento más fuerte, más poderoso que el que le pone aquí. Te suplico, te ruego encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le está recordando a Timoteo y nos está recordando a nosotros a quién predicamos, a quién servimos, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Timoteo no está sirviendo a Pablo. Nosotros no servimos a nuestros pastores, no servimos a ningún líder, sino nuestro líder es el Señor Jesucristo. A Él lo servimos y todo lo que hacemos, lo hacemos delante del Señor y de Jesucristo. Y ese es el recordatorio para Timoteo, el recordatorio para la iglesia, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La esperanza del cristiano, mis hermanos, es la segunda venida de Jesucristo. Ese momento glorioso en donde el Señor viene ya a reinar, en donde vamos a reinar con Él. Pero está hablando de juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí entra la pregunta. ¿Vamos a ser juzgados los cristianos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué piensa? Yo opino pues que sí, porque pues la palabra de Dios dice que pues sí, vamos a tener vida eterna los que ya hemos recibido a Jesús, ¿verdad? Pero también vamos a ser juzgados por lo que hicimos y lo que no hicimos, ya estando allá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Apocalipsis habla del juicio del gran trono blanco. Parte de la justicia divina, pues, es compensar lo que se ha hecho. La maldad no puede quedar sin castigo. Sería injusto. Y tenemos un Dios justo que pues viene a derrotar a Satanás y a pues condenar a quienes han sembrado tanta
tanta maldad en el mundo. Para los cristianos no vamos a ser condenados. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero la Biblia habla del tribunal de Cristo. Y eso lo tenemos en Corintios. 1 Corintios. Perdón. 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ser de agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que lo que dice Nuri es correcto. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No para condenación, sino para evaluación. Jesucristo nos va a evaluar. Por eso dice, es necesario. Por eso dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, es decir, los que están en vida, tanto los que estén vivos en ese momento, o los que ya hayan pasado a la presencia del Señor, dice que procuramos serle agradables al Señor, porque es necesario que todos nosotros, y le está hablando de la iglesia, y se está incluyendo él, o sea, los cristianos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, no está hablando de condenación, sino está hablando de recompensa. Ese tribunal de Cristo va a ser una evaluación para recompensar, para ganar recompensa, para perder recompensa. Y Pablo usa una analogía de cómo construimos cuando servimos al Señor, en qué forma estamos construyendo lo que estamos haciendo, nuestro trabajo. Y él habla que se puede construir con heno, con hojarasca, o se puede construir con oro o piedras preciosas. Entonces, eso va a ser pasado a fuego. ¿Qué va a pasar con el heno y la hojarasca? Que se va a quemar. En cambio, lo que ha sido construido con oro, piedras preciosas, o sea, lo que esté bien hecho, eso va a permanecer. No quiere decir que el que hizo un trabajo mediocre, podríamos decir, de heno y hojarasca, se va a condenar. Simplemente no va a tener recompensa. Y la Biblia habla de varias coronas, ¿verdad? Varias recompensas. Puede ser una con diferentes beneficios, o pueden ser varias, pero va a haber una recompensa para los cristianos de acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a nuestras obras. Alguien hacía una analogía con una casa, por ejemplo. Vivimos en una casa y vamos a suponer que la casa se nos quema, pero nosotros logramos salir o no estamos dentro de la casa, se nos quema, entonces perdemos todo lo que tenemos, pero conservamos la vida. Entonces, más o menos es una analogía con lo que va a pasar. Vamos a perder la recompensa, pero vamos a mantener nuestra salvación. No vamos a perder la salvación. No vamos a ser condenados porque ninguna condenación hay para los que hay en Cristo Jesús. Pero Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Y prácticamente, como dije, suplicándole, rogándole encarecidamente, delante de Dios, y el Señor Jesucristo le dice que va a juzgar, que nos va a juzgar. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y ahí vamos a recibir la recompensa, dependiendo de cómo hemos servido al Señor, vamos a recibir nuestra recompensa en la manifestación, en su reino, en ese evento maravilloso que esperamos. Todos los cristianos, desde la época de la iglesia, pues hemos estado esperando esa segunda venida del Señor, esa recompensa. Algunos ya pasaron a su presencia, pues otros vamos o van a estar vivos cuando el Señor venga, pero nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, está en el futuro. En cambio, lo que se habla en la sociedad, en el mundo, es
el aquí y ahora, el aprovechar el aquí y ahora, el disfrutar el aquí y ahora, porque con eso contamos. Lo que va a pasar mañana no sabemos, entonces hagamos eh, las cosas hoy, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos. Pero la esperanza del cristiano está en nuestro futuro. Sabemos que tenemos un futuro lleno de promesas y Pablo habla de los postreros días, del tiempo futuro, que es el tiempo en el que estamos ahorita, en la época de la iglesia, así son los postreros días. Entonces, todo lo que Pablo está diciendo, pues son acontecimientos y promesas que se han estado cumpliendo durante todos estos años, pero falta todavía la consumación de todo eso, la consumación de todas las promesas que tenemos en la palabra. Entonces, lo está instando, lo está rogando encarecidamente, le está dando pues una instrucción solemnemente, como los juramentos que se hacen en los tribunales, ¿verdad? Sobre la Biblia, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Es un juramento solemne. Entonces aquí es un encargo solemne el que Pablo le está haciendo a Timoteo. ¿Y qué le está encargando? Pues que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Y ya anteriormente, pues le dijo de cuál es la utilidad de las escrituras, para qué sirve la escritura inspirada por Dios, que fue lo que leímos. Y yo siempre he recomendado que cuando estudiemos la palabra, veamos varias versiones, porque el ver eh, el pasaje con diferentes palabras y las versiones nuevas, pues nos dan un poquito más de luz en cuanto a lo que dice la escritura. Entonces, es importante eso de poder ver varias versiones. Entonces, yo aquí incluí la Reina Valera 60 y estoy incluyendo también la nueva versión internacional para que lo miremos con otras palabras, pero que nos dan un poquito más de claridad. Dice la nueva versión internacional: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. A eso se refiere en lo que está diciendo aquí. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. O sea, predicar la palabra necesita perseverancia, persistencia. Es importante no desmayar, es importante pues mantenernos haciendo el trabajo de compartir el evangelio. Entonces, persiste, sea o no sea oportuno. La otra versión dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Pues que hay época en donde pues es relativamente fácil compartir el evangelio. Y podríamos decir que estamos en esa época, ¿no? No tenemos mayor oposición, por lo menos en nuestros países, de compartir el evangelio. Sabemos que hay países en el mundo en donde esto no es oportuno, no es fácil, al contrario, es motivo de persecución, de cárcel y en algunos casos hasta de muerte. Pero Pablo está instando a Timoteo a predicarla de todas maneras, sea o no sea oportuno, sea en tiempo o sea fuera de tiempo. Y le dice, redarguye o corrige. Redarguir es corregir. Decíamos la semana pasada, pues es importante hacerle ver a la gente que está haciendo las cosas mal, pero no solo como una crítica o por echárselas en cara, sino la intención es que la gente enderece el camino, es ayudarlos a hacer las cosas mejor, a vivir mejor, a servir mejor al Señor. Y tenemos ese compromiso de intentar corregir, de que la gente mejore, de que nuestros mismos hermanos en iglesias, si están haciendo las cosas equivocadas, pues poder corregirlos, pero con el objetivo de redarguirlos, de que pues enderecen el camino. Reprende
Dice, y exhorta con toda paciencia y doctrina, dice una versión, la otra dice reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. O sea, la doctrina es la enseñanza. Entonces Pablo está urgiendo y instando, y como ya dijimos, con cierta obsesión o desesperación, porque se entienda lo que está diciendo, porque se entienda lo importante de esto, que Timoteo lo entiende, que lo entendamos nosotros. Es algo para Dios, es algo para Cristo, no para nuestro bienestar. Y en los siguientes versículos le dice, porque llegará tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverá a los mitos. La Reina Valera dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comezón de oír. ¿Qué significa eso? Pues que la gente está con ganas de escuchar cosas nuevas, de oír lo que les gusta oír. Tenemos ese problema actualmente, que pues hay algunas iglesias, obviamente no se puede generalizar, no son todas, pero no podemos negar que hay iglesias en donde se le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Entonces la gente está contenta, está llenando las iglesias porque se les está hablando cosas que les endulzan los oídos. Y si alguien llega a hablar ahí de sufrimiento, de que el ser cristiano pues va a tener cierto rechazo, como Pablo le dice, tienes que estar dispuesto a sufrir. Los que servimos al Señor, pues vamos a sufrir persecución. Pablo mismo, pues, expresa lo que él ha tenido que pasar. ¿Cuántas veces ha estado al borde del naufragio? ¿Cuántas veces lo han azotado? ¿Cómo ha sido perseguido? ¿Cómo lo han apedreado? ¿Cómo ha estado preso? De hecho, está preso a punto de ser ejecutado. Pero él se pone como modelo. Yo estoy predicando a Jesucristo, estoy sirviendo a Jesucristo, estoy haciendo todo delante de Dios y de Jesucristo. Y eso es lo que quiero que la iglesia haga, que los cristianos hagan. Sabemos que pues en los primeros tiempos hubo muchos cristianos que fueron mártires, que murieron, que fueron perseguidos por defender el evangelio, por predicar el evangelio. Entonces, no estamos, Timoteo no está predicando una filosofía, no está predicando una forma de pensar, no está predicando una religión. Nosotros no estamos compartiendo ni una filosofía ni una religión, estamos predicando a una persona que es la persona de Cristo Jesús, que va a reinar, que venció a la muerte. Entonces todo lo hacemos en su presencia, todo lo hacemos para Él y nos debemos a Él. Entonces, dice, entonces llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina. El mundo, pues, cada vez está más ansioso de cosas fuera de la palabra del Señor. Yo creo que ya les comenté anteriormente que escuché una conversación de alguien que estaba entusiasmado porque había ido a una iglesia que le había gustado mucho, estaba compartiendo con otro y le estaba diciendo, mira, esa iglesia me encantó, la predicación es muy buena, se habla de muchos temas de actualidad, ahí se habla pues de estrés, se habla de inteligencia emocional, se habla de homosexualidad o de sexo y todo se explica muy bien, se habla muy abiertamente y lo que más me gusta es que ahí no hay mucha Biblia. Y eso es lo que a la gente le gusta cuando se le habla de la Biblia, de la palabra del Señor, pues no deja de haber rechazo, no deja de tomarse como algo anticuado, como algo que está fuera de la época. Lo importante es lo nuevo. Y sobre todo hay un culto al ego.
un culto al bienestar, a la satisfacción personal. Vamos a servir al Señor, sí, pero siempre y cuando no nos despeinemos, siempre y cuando no tengamos que sacrificar nada, ¿verdad? Porque si ya empezamos a sacrificar, pues ya no nos gusta. Yo me he topado con gente que se le llama al ministerio y, ok, sí, está bien, yo puedo servir, pero siempre que no me pierda el partido de fútbol, ¿verdad? O siempre que pues no me estorbe con mis ocupaciones diarias. No hay el compromiso de sacrificar algo, no hay el compromiso de pues, sufrir algo o perder algo, sino que mientras me conviene, mientras me convence, mientras estoy cómodo, mientras no salgo de mi zona de confort, puedo servir. Pero ya si el servicio es complicado, cansado, si tengo que estar parado, si tengo que llegar temprano, irme tarde, eso no porque muchos dicen, es que ya estoy grande y no aguanto. Puede tener algo de verdad, pero si hay un compromiso, pues no nos importa el cansarnos. Si a Pablo no le interesó, no le importó estar preso, no le importó todo lo que le hicieron, ¿por qué no vamos a poder soportar un poquito de cansancio por amor al Señor, por amor a los hermanos? Pero no, lo importante es estar cómodo. Y entonces hay doctrinas o predicaciones en donde pues es importante el espectáculo, es importante que los hermanos se entretengan, que les guste, que pasen un buen momento, que estén contentos, cantando, que haya una buena alabanza y que haya comodidad. Entonces ahí, pues sí, obviamente hay éxito. Ese es el problema de ciertas doctrinas, como la teología de la prosperidad, que pues se predica que todo va a ir bien, que va a haber beneficio económico, y ¿quién no quiere eso? Recuerdo hace un tiempo que leí algo con relación a la penetración del evangelio en Brasil. En los últimos años, desde antes de la pandemia, ha habido un crecimiento importante del evangelio en Brasil. Y la iglesia evangélica protestante empezó a desplazar a la iglesia católica. Muchos que profesaban la religión católica se empezaron a pasar al evangelio, y eso causó preocupación en la iglesia católica. Entonces el Papa, no me recuerdo si fue el actual o fue el anterior, pero él dijo, dando como una voz de alarma a la iglesia, les estaba diciendo que reforzaran la obra social con los pobres, porque el problema que había y la razón por la que el evangelio estaba penetrando tanto en Brasil es que había mucha pobreza y mucha necesidad, y que entonces los evangélicos llegaban hablando de prosperidad. Entonces toda la gente, pues con la esperanza de la prosperidad, se pasaban al protestantismo. No vivo en Brasil, no sé qué tanto haya de cierto en eso, pero sí es cierto, es un peligro. Imagínense empezar a ganar almas ofreciéndoles bienestar económico o bienestar de todo tipo. Eso no es lo que dicen las escrituras. Y el problema de las falsas doctrinas, el problema de las herejías es pues que contienen cierta verdad. Ireneo de León, que era uno de los maestros de la iglesia primitiva, él decía que lo más peligroso de una herejía era la verdad que contenía. Y ese es el problema. Y cuando no estamos preparados en las Sagradas Escrituras, pues nos dan un poquito de verdad y ahí nos meten la herejía. Por ejemplo, volviendo a la teología de la prosperidad es bíblica. La prosperidad está en la Biblia, pero la herejía consiste en relacionar todas las bendiciones con prosperidad material, prosperidad económica. Y eso no es así. Entonces, se gana a las personas con la promesa de que todo va a estar bien, que no va a haber sufrimiento,
que no va a haber dolor, que todo va a ser bienestar. Entonces resulta que estoy en el Evangelio por conveniencia personal, porque me conviene. ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere estar saludable? ¿Quién no quiere tener buenos ingresos? ¿Quién no quiere tener un buen matrimonio? ¿Quién no quiere tener una buena relación con sus hijos? Pues obviamente todo el mundo, pero el énfasis no está en eso. No vamos a servir a Jesucristo porque Él nos bendice o nos da cosas buenas. Lo que Satanás le dijo a Dios, ¿verdad? En el libro de Job. Si Job te sirve porque le has puesto un vallado alrededor, porque todo le va bien, pero si le quitas lo que tiene, entonces vas a ver que si te sirve o no. Y eso es lo que pasa, o sea, se ofrece que todo va a estar bien. Entonces cuando las cosas empiezan a salir mal, es que porque no sos un buen cristiano. Se relaciona la crisis con lo espiritual. Y la cosa, sabemos que no es así. El cristiano no debe buscar el sufrimiento, pero debe saber que en determinado momento va a tener rechazo, va a tener cierta dosis de sufrimiento, que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces, Pablo está preocupado por esas herejías, y el cristiano debe ser como el salmón, ¿verdad? Debe ir contra la corriente. Si un salmón va a favor de la corriente, pues podemos estar seguros que ya está muerto. Pero si está vivo, si se está oxigenando, constantemente va contra la corriente porque va buscando un destino. Lo mismo pasa con los aviones. Los aviones se elevan en contra de la corriente, no a favor de la corriente. Y el cristiano es así, nosotros vamos contra la corriente. Otro de los personajes famosos de la iglesia primitiva fue Atanasio de Alejandría. Este Atanasio se oponía al arrianismo, que fue una doctrina muy popular que todo el mundo empezó a aceptar, hasta el emperador aceptaba el arrianismo, y solo Atanasio estaba en contra de eso, porque el arrianismo era una doctrina que negaba la divinidad de Jesucristo. Jesucristo era un hombre, había sido un profeta, un buen profeta, muy bueno, pero no era divino. Y Atanasio, pues él defendía que Jesús era 100% divino y 100% humano. Y estaba luchando contra la corriente. Y un día alguien le dijo, pero Atanasio, le dice, ¿por qué persistís en eso? Si todo el mundo está contra ti. Y él les dice, no, Atanasio es el que está en contra de todo el mundo. Al final, en el Código de Nicea, creo que fue, ya la iglesia reconoció y estableció oficialmente que Dios se había hecho carne en la persona de Jesucristo para salvación. Porque el negar la divinidad de Jesucristo, pues es ir en contra de la salvación, que eso era lo que estaba haciendo el arrianismo. Entonces, por eso es el peligro de las falsas doctrinas, por eso es una gangrena, dice Pablo, que puede destruir a la iglesia. Entonces, está otra vez enfocándose en que Timoteo defienda la sana doctrina. Y le está advirtiendo que va a llegar un tiempo en que la gente no va a querer la sana doctrina, no va a querer la enseñanza de las escrituras. Va a querer solo cosas que le beneficien, solo las cosas que quiere oír. Y van a encontrar maestros que les digan esas fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad, dice, y se volverán a los mitos. Ya vimos anteriormente cuáles eran las ideas de estos falsos maestros. Pues en algunos casos eran mezclados con la filosofía griega, y, por ejemplo decían que la resurrección que de las escrituras no era una resurrección del cuerpo, sino que era una resurrección espiritual, nada más, que ya había pasado, ya no había nada más que esperar. Y pues ahí va mucha gente de las congregaciones, de las iglesias, creyendo, aceptando lo que estos falsos maestros decían, y entonces por eso es que Pablo
lucha contra esos mitos. También hablaban de genealogías interminables, dice Pablo, utilizaban la genealogía, o sea, historias de los antepasados, y les inventaban ahí historias heroicas, ¿verdad? De proezas que habían hecho, y de eso se predicaba y se les olvidaba predicar la verdad de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Entonces, recordemos que la predicación debe ser teocéntrica, cristocéntrica, basada en Dios, basada en Cristo, no en fábulas, en historias, en fantasías, en novedades que a nadie edifica. Y que la gente lo quiere oír, a la gente le gusta, pero no estamos para agradar a la gente, sino estamos para servir a Cristo Jesús. Entonces, le dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las escrituras, en todas las circunstancias, perdón, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Aquí están todas las instrucciones, todos los lineamientos que le está dando Pablo a Timoteo. En otra versión, en la Reina Valera, dice, pero tú sé sobrio en todo. Y sobrio significa estar claro de mente, tener la mente clara. Pues nosotros tenemos que estar claros en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que dice la Escritura, y no dejar que nos embote la mente la corriente de la sociedad o la corriente del mundo. No estamos hablando de aislarnos de todo, de, de no ver televisión, de no ver noticias, de separarnos, sino simplemente de poder discernir. Pablo dice, escudriñarlo todo, pero retener lo bueno. Entonces, no podemos evitar oír un montón de tendencias, de doctrinas, pero si estamos claros y conocemos lo que dice la Escritura, y ese es el objetivo de estos estudios, que estemos claros en cuanto a lo que significa la palabra del Señor. Entonces, no vamos a ser arrastrados por las tendencias modernas, por lo que dice la sociedad. Tú, por el contrario, sé prudente, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sé prudente en todas las circunstancias, dice, que soporta los sufrimientos. Y eso es totalmente impopular. En las iglesias ahora se le dice a la gente, mire, vengan a la iglesia, abracen el evangelio, y pues van a tener que soportar sufrimiento. Eso es totalmente impopular. O como llamar a alguien a servir, ¿verdad? Venga a los servidores, venga a trabajar en la iglesia, venga como mujer, como servidor o como diácono, dependiendo, en todas las iglesias se le nombra de forma diferente. Pero pues usted va a tener que estar parado desde las 8 de la mañana hasta las 12, va a tener que estar ayudando a los hermanos, algunos vienen de mal humor, hay que tenerles paciencia, va a tranquilizarlos, le va a tocar servir el café, a la hora al final, va a tener que esperar hasta que se vaya el último, de repente tiene que ubicar los carros en el parqueo, va a tener que llevar sol, si hay calor, pues no importa, usted va a tener que estar con saco y con corbata. Si le decimos todo eso a alguien, pues van a haber muchos que van a decir, ay, no esté así, no va, o sea, póngame en un ministerio bonito ahí que me guste, póngame a cantar o a tocar algo, así. Pero también voy a cantar y a tocar siempre y cuando no juegue el Barça o el Real Madrid, ¿verdad? Y eso no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le dice, en todas las circunstancias tienes que servir. Y tienes que servir con prudencia. Ya anteriormente le dijo, no, te tienes que involucrar en discusiones que para nada aprovechan, sino tú, con amor, le dice, sea amable y paciente. Cuando uno sirve al Señor, pues también requiere paciencia. Hay gente que llega a la iglesia cargada, gente que llega con problemas, cada quien tiene sus propias batallas, no sabemos por lo que están pasando, entonces no podemos
ponernos a pelear con todos o hacerles mala cara, aunque nos hagan mala cara a nosotros, pues tenemos que tratarlos con paciencia, con amor, con prudencia, en todas las circunstancias, en cualquier caso. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización. No todos tenemos el don de evangelista, no todos tenemos el don de la predicación, no todos tenemos el don de la enseñanza, pero todos tenemos un don. Si hay alguien que me diga yo no tengo ningún don, pues a lo mejor es porque lo tiene enterrado. Entonces hay que desenterrarlo como aquel que enterró el talento, ¿verdad? Que nunca lo usó. Todos tenemos un don diferente, el Señor reparte diferentes dones a cada uno, pero alguna gracia tenemos, pues, o sea, y hay que utilizarla para servir al Señor. Entonces, lo usamos, ¿para qué? Para la evangelización. Bueno, pero yo lo único que puedo es ofrendar, entonces, ¿qué tiene que ver eso con la evangelización? Bueno, pues si usa sus recursos para ayudar a las misiones, por ejemplo, a la expansión del evangelio, está colaborando con la evangelización. Es que yo lo único que sé hacer es atender a los hermanos que llegan a la iglesia, saludarlos, darles la bienvenida. Bueno, usted está contribuyendo a la evangelización porque si los hermanos se sienten cómodos, porque si se sienten bienvenidos, porque encuentran una cara sonriente, una cara agradable, pues van a seguir viniendo y van a ser evangelizados. O sea, cualquier cosa que hagamos, hermanos, contribuye a la evangelización si la hacemos de corazón y si la hacemos para el Señor. Entonces, dediquémonos a la evangelización, como Pablo nos está urgiendo, como está urgiendo Timoteo. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestro don? El que sea, pues dediquémonos a cumplirlos. Tengamos compromiso, sacrifiquemos algo de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro carácter, porque a veces tenemos que sacrificar nuestro carácter para poder hacer cara bonita y para poder llevarnos bien con los hermanos. Cumple con los deberes de tu ministerio. Hermanos, servimos al Señor. Hermanos, va a haber recompensa. Hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué pasaría si hoy nos vamos a la presencia del Señor? ¿Qué le vamos a decir a Jesucristo? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Qué vamos a llevar en nuestras manos? ¿Nos vamos a llevar vacías? ¿O vamos a llevar muchas cosas que hicimos? Sabemos que lo que hacemos, las obras, no van a contribuir a nuestra salvación, ya somos salvos, pero van a contribuir a nuestra evaluación, a nuestra recompensa. Ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero oír, y estoy seguro que esas son las palabras que todos nosotros queremos oír. Entonces, estamos en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, y todo lo que estamos haciendo tiene que ser para honra y gloria de su nombre. No trabajamos, no servimos al Señor para ser salvos. Ese es un regalo que Él ya nos dio. Servimos al Señor y trabajamos para honra y gloria de Él, y para dar un testimonio a los que no lo conocen, y que puedan venir las almas a los pies de Jesucristo. Muy bien, estamos en tiempo. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Seguimos un par de sesiones más y terminamos con esta segunda epístola, pero como vemos, 3, 4, 5 versículos, pues nos pueden dejar mucha enseñanza, y por algo la escritura es inspirada por Dios. Pablo se puso a escribir, tal vez él lo único que quería era pues que su ministerio no fuera en vano, que lo que él había hecho se continuara, pero a lo mejor no tenía ni idea de lo que el Señor estaba diciendo a través de él, a través de su pluma, a través de su enseñanza. A lo mejor no tenía idea de que 2020 y pico años después nosotros íbamos a seguir estando edificados, enseñados, redargüidos por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no siempre es agradable. A veces nos pega duro. Dice que es penetrante como espada de 2 filos. Y eso a mí me da la idea de una cirugía. Cuando uno le hacen una cirugía, lo cortan, hay una herida, entran en el organismo, quitan lo malo, y eso es muy doloroso. Aunque nos pongan anestesia, cuando se pase la anestesia,
va a doler mucho, pero nos va a dar salud. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Corta, penetra, pero sana. Sana nuestros corazones, sana nuestra alma, nuestras aflicciones y nos da salud, salud espiritual. Así que hermanos, sigamos. Por favor, acompáñenme en los que falta para esta segunda carta y gocémonos en lo que el Señor tiene para nosotros cada, cada jueves y en estas enseñanzas. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o algún aporte que quieran hacer a la enseñanza de hoy? Y como siempre, muy calladitos todos. Muy bien, vamos a detener aquí ya la grabación.